Entonces, en la clase de hoy ya vamos a continuar con este concepto que ya hemos estado trabajando la semana pasada, que era objetos sólidos de revolución, que eran objetos que se generaban al rotar una cierta figura, un área de un plano, y este rotaba dependiendo del eje de giro y generaba un sólido en 3 dimensiones. Y habíamos visto dos métodos, el de los discos y el de los cilindros, para poder calcular el volumen. Haciendo una idea bien simple de lo que se había hablado en la última clase, era de que podríamos considerar, ahora como estamos en sólidos con los 3 ejes que hay que considerar, X, Y, Z, y lo que teníamos era una cierta figura, ¿ya? Podría ser una función, lo que fuese, y este generaba una cierta área. Está descrita acá. Y esa área es la que se hacía girar respecto a un eje de giro, que podríamos ser el eje X, y por lo tanto generaba un sólido de esta forma, manteniendo la misma forma de así. Esa era la idea de los sólidos de revolución. Entonces, los distintos métodos, el primero que vimos fue el de discos, era que nosotros cortábamos infinitesimalmente este sólido en una suma de discos. Si nosotros tomamos uno de estos discos, este disco iba a tener un área y un cierto grosor. Y era calcular simplemente el volumen de ese disco. Para eso necesitamos saber cuánto era el radio de ese disco, que habitualmente era f de x de la función, pero era el radio al cuadrado por pi r cuadrado, que era el área de una moneda, de una superficie circular, y multiplicada por el grosor, pero ese grosor era un dx. Entonces simplemente sumábamos desde un inicio, pongámosle A hasta un final B, sumábamos desde A hasta B todos esos r cuadrados, pi r cuadrado en dx. Y eso era el área. Y este era el método de disco porque estábamos generando discos. También estaba la posibilidad de que hubieran dos funciones. Y el área que necesitamos era lo que se encontraba encerrada entre esas dos funciones. Por lo tanto, estamos en la presencia de un disco superior, uno más grande, pero le teníamos que restar el disco interior o inferior con un área menor. Por lo tanto, acá lo que iba a pasar en esta suma es que a cada uno de esta área del disco grande teníamos que restarle el disco menor. Por lo tanto, acá vamos a restar ese pi r cuadrado del r menor. Entonces, lo que estábamos generando era, visto desde frente, a cada corte, a cada disco, le estábamos restando el disco interior. Y formábamos como una serie de donas, por decirlo de alguna manera. Pero de igual manera estábamos sumando desde A hasta B en dx. Y esa era la integral. ¿Ya? Ese era el volumen del sólido. Entonces, vamos a esperar. Recuerden que el internet acá está muy malo en estos días. Y el volumen. Ese era el método de discos. El otro método que habíamos visto también en la clase anterior era el método de los cilindros. ¿Cómo se utilizaba? Que si teníamos, ejemplo, la misma figura, pero ahora lo vamos a rotar hacia el otro lado solamente para cambiar un poco. Hacemos rotar respecto al eje Y. Lo que considera este método es que vamos a hacer cortes, pero solamente rectangulares. No como un disco, no vamos a girar un disco, sino que ese corte a girar lo que va a generar es un cilindro. Muy delgado, pero un cilindro, al fin y al cabo. Entonces, al calcular el volumen de ese cilindro, lo que estamos calculando es el perímetro de la circunferencia. Visto desde arriba es una circunferencia. Visto desde arriba es una circunferencia y queremos calcular el perímetro de esta.
¿Cuánto mide esto? Por lo tanto, es 2pi por r, donde r en este caso es esta distancia. Habitualmente puede ser x, pero si el eje de giro está desfasado, va a tener que ser x menos l. ¿Ya? Entonces, eso va a ser nuestro r. Entonces, x o x menos l, dependiendo, o x más l, dependiendo de nuestro sistema de referencia. Y también habíamos hablado que necesitaba tener una cierta altura. Y esa altura, si fuese solamente una función, de nuevo con el ejemplo, solamente consideremos, no sé, la función morada, entonces sería hasta abajo, sería f de x. Pero si fuese como el ejemplo de recién, de dos zonas que se intersectan, sería la diferencia entre f de x menos la función de abajo, g de x. Y esa sería la suma que tendríamos que hacer. ¿Desde dónde hasta dónde? Nuevamente serían en x. Sería desde un punto inicial hasta un punto final. Desde A hasta B. Y serían con el de x. Y esa era la idea general. Ese era el otro método. El método de anillos o el método de cilindro que le llaman. Entonces tenemos el método de discos y el método de cilindros. Y eso es el resumen general de lo que habíamos visto en la clase anterior y habíamos hecho esta ejercitación de cómo resolver esos problemas. Ahora, hoy día vamos a hablar solamente no del volumen, no de cuando hacemos girar esta función y pensar que es un área la que está encerrada debajo de esta función y es esa la que vamos a hacer girar, ¿ya? Sino que es la misma figura, pero solamente el contorno. Como que si fuese hueca por dentro. Lo que vamos a calcular es la superficie de revolución. Es como el manto que se forma, pero no el sólido no, sino que lo que está en la superficie. ¿Ya? Como esta parte del manto. ¿Ya? Entonces, una superficie de revolución es generada nuevamente por una curva y nuevamente va a ser girada alrededor de una recta, pero solamente a nosotros nos interesa la parte de afuera, el perímetro de ese sólido que se forma, no el sólido, como lo hicimos en la clase anterior, sino que solamente por fuera. ¿Ya? Entonces, como lo interesa solamente la parte de afuera, es el perímetro, porque si podríamos hacer la misma forma de discos, si tomáramos el disco, sería el perímetro de ese disco. Sería el 2pi por r. Entonces va a ser 2pi, ese r va a depender de la altura, que puede estar determinada por una función, y la suma infinitesimal de s. En palabras muy simples, como que estuviéramos calculando el método de cilindro, pero solamente en la superficie. Un solo cilindro. ¿Ya? Ahora, para eso tenemos que calcular y entender cómo calcular esa curva. La curva, que acá está en azul, que determina la forma en que tiene ese sólido. ¿Ya? Esa curva va a estar determinada por x y por y, es una función, pero puede ser paramétrica. Recuerden que todo esto se aplica a lo que hemos visto antes. Cada un punto está determinado por una coordenada x y una coordenada y. Y pensando que esto es en el plano xy, y después lo hacemos rotar para que aparezca en z. Pero originalmente en el xy. ¿Ya? Y que cada punto va a variar dependiendo del parámetro de parametrización, el tiempo, el ángulo, lo que sea. ¿Ya? Entonces, también tenemos que saber la recta, esta recta que va desde el punto de giro hacia el punto de la curva. Y para eso podemos aplicar lo que ya hemos visto en cursos anteriores, en la parte de álgebra de primer año, de cómo calcular la recta entre un punto y un que sea perpendicular.
Esa recta se tiene que considerar de esta forma, donde X y Y son los valores del punto y P y Q los podemos obtener por medio de la curva, ¿ya? Para eso yo les recomiendo que repasen las clases que han visto desde el primer semestre en la parte de Mate 1 de cómo obtener las ecuaciones de una recta y la intersección de una recta con un punto, ¿ya? Y para poder calcular la distancia, que eso es lo que que lo interesa, la distancia entre el punto recta, es simplemente encontrar el punto PQ y los valores de la recta reemplazando con los respectivos puntos de esa recta, ¿ya? Ahora, teniendo nosotros el valor d, que es la distancia que va a variar, cada uno de estos puede variar, puede ser la función, este es un ejemplo muy específico, pero podría ser una función simplemente. Ejemplo, consideremos lo siguiente. Si yo tuviera esta una función más sencilla, la x cuadrada, tuviera la x cuadrada, y yo quiero saber, lo voy a hacer revolucionar, voy a hacer un sólido de revolución, pero quiero calcular solamente la superficie, la parte exterior, no el interior, no el todo, sino solamente la parte exterior. En este caso, yo sí conozco cuánto es el R de cada una de estas partes. Ese R es x cuadrado, que es la función. Por lo tanto, yo al hacerlo girar voy a obtener el perímetro, que va a ser 2pi por R, que en este caso es x cuadrado. Y voy a sumar desde inicio hasta el final, desde A hasta B, en dx. Y eso es el área, no es un volumen porque quiero la superficie. Y ahí obtendría el área de revolución. Eso es lo que estamos diciendo. Que yo para calcular esa área es simplemente el 2pi por R en ds. Ese ds le ponen así porque puede ser, y eso es lo que estaba explicándole a ustedes también, que esta curva esté parametrizada. ¿Y qué significaba parametrizada? Que tanto x como y no eran dependientes e independientes, dependían de otra variable. Entonces, no puedo usar dx. Tengo que usar la de la parametrización, que sería en este caso dt. Y el x, este r, tendría que escribirlo en su forma paramétrica, que sería dt, t cuadrado. Sería i, porque la r es i, f de x, que no es en x, no depende de x, sino que depende de t. Y el dt sería la parte de la superficie. Y eso también lo habíamos visto en la parte de parametrización. ¿Ya? Entonces, simplemente eso. Nosotros podríamos tomar dos puntos de la curva, si yo tuviera dos puntos muy cercanos, infinitesimalmente cercanos, y nosotros habíamos calculado cómo calcular este dt o este ds. Acuérdense la clase de parametrización, de la derivada de la parametrización, y aparecía en este término. Ese es el ds, que es el diferencial, que es en este caso entre esos dos puntos que son paramétricos. Y está en la clase de derivadas de paramétricas. Entonces, para calcular simplemente esa área de superficie es el 2pi por r por ds. Pero en forma paramétrica, el ds se calculaba con esta fórmula que está acá. ¿Por qué se deja al final esta parte? Porque si ya entendieron bien y el fin de semana repasaron la parte de los sólidos de revolución, entienden sumamente fácil de que el área de la superficie es simplemente la primera capa. Y es calcular la primera capa. Y le podemos aumentar la dificultad como por parte de coordinación, que implementen no solamente para coordenar x y, sino en el caso que fuesen paramétricas. Curvas medias raras. Unos cosoides, cardioides, lo que sea. Y hacerlas revolucionar y calcular la superficie de revolución. ¿Ya?
Entonces, imagínense lo dicen calcular el área obtenida al rotar este arco de cicloide. Entonces lo dicen acá que vamos a obtener este cicloide. Para eso tendríamos que repasar nuevamente cómo ustedes grafican este cicloide. Para eso les voy a dar un par de minutos, ¿ya? Que lo primero que quiero que hagan para que puedan reforzar es que grafiquen ese cicloide. Para que se den cuenta de que primero todo, si hay una figura cerrada, si es simple, si no se repite, para que después veamos si la vamos a hacer rotar o no la vamos a hacer rotar. Uy, se me perdió la pantalla. ¿Dónde está? Ahí está. ¿Ya? Entonces trabajen un momento. Les voy a dar 3 minutos y después lo hacemos. Pero así es. Esta es la forma que ustedes pueden, por lo menos a esta altura, verificar si saben hacer esto o no. ¿Ya? Entonces, fíjense que el X, por lo menos la primera podemos partir con X, este factor A da igual, es un múltiplo, pero a mí el que me interesa es el término que está dentro del paréntesis, ¿ya? Que sería un t menos seno de t. Por lo tanto, yo conozco la forma que tiene el seno de t. El seno de t es de esta forma, ¿ya? Pero primero está con el signo negativo, ¿ya? Y está con un factor de t, que lo puede hacer aumentar o lo puede hacer disminuir dependiendo del valor de t. Entonces, más menos x en el eje X se va a comportar más o menos como esta curva. Más o menos la idea. En la parte del Y va a estar la parte del 1 menos coseno. Teniendo un poco la idea del 1 cuestión coseno sería como algo así. Pero el coseno es una función par. Por lo tanto sería algo de este estilo. También podrían verlo si es que les complica formar ciertos términos. Acuérdense de las propiedades trigonométricas. Tienen un seno de t, un coseno de t. Podrían elevar al cuadrado los términos. Por ejemplo, lo que voy a decir, x cuadrado es igual a cuadrado, t cuadrado. Voy a hacer paréntesis sin desarrollar mejor. Y con el término afuera del cuadrado. Para que de alguna manera aparezca un seno cuadrado y en la parte de abajo aparezca un coseno cuadrado y pueda eliminar fácilmente esos términos. Que hay miles de formas que ustedes podrían considerar cómo generar esas curvas. Pero en general tendría que tener estos valores, más o menos. Me dicen que calcule el área obtenida al rotar este arco, que es un arco, sí lo veo, es un arco de la cicloide. Alrededor lo tengo que hacer girar de la tangente de la curva en el punto más alto. Entonces en el punto más alto hago una recta tangente y es en este punto donde hago girar. Dice alrededor de la tangente a la curva del punto más alto. La recta tangente de la curva azul tengo que obtener el punto más alto y en ese punto dibujar la recta tangente. Y ahí hacerlo girar. Entonces,
Por si acaso no es necesario que dibujen, así, si uno quisiera, no es necesario porque es simplemente calcular la integral. Pero es bueno que uno las dibuje. Entonces, cuando hacemos rotar eso, la figura que se va a formar en el eje de giro, que está acá, ahí, va a ser más o menos de esta forma. De esa forma. Entonces, eso es lo que hacemos girar y a eso es lo que tenemos que calcular el área, la superficie, a esa figura. Entonces, podríamos ocupar esta fórmula que está acá porque ya está en su forma paramétrica, por eso vuelvo a decir, no es necesario que ustedes la ocupen siempre, así dibujarla. Basta con que hagan la implementación de esta fórmula. Entonces tenemos X, simplemente tenemos que derivar respecto a t. Nos va a quedar que x' es igual a 1 menos coseno de t. Y el E' va a ser a 0 menos coseno más seno de t. Y podría reemplazar esos valores ahí para tener el ds. Y tendría que entender cuál es el ρ. Es un símbolo ρ, si no lo conocían, como el R en griego, para poder obtener la curva. Y para eso podría ir hasta la misma definición de ρ. ¿Ya? Para eso necesito la recta, ¿ya? L, a la cual es la que va a ser de giro, que la tengo acá, que esta recta que está acá. Tengo que encontrar los valores máximos de la recta, de la curva. ¿Ya? Imaginemos que tenemos ese punto. Tendría, entonces, la recta, que es simplemente i igual a algo, va a ser de la forma i igual a un número, ¿ya? Porque una recta tangente perpendicular, paralela al eje X. Imaginemos acá, estoy inventando el A, lo más probable es que sea A. Entonces igual a. Y simplemente tendría que reemplazar con los valores que están acá, de cada uno de los puntos, donde B y Q pertenecen a los puntos de la función paramétrica. Y obtendría el área de revolución. Pero esa es la forma que si fuese paramétrica. Si fuese una función más simple, que no fuese paramétrica, un caso muy particular en el plano cartesiano, es simplemente lo que estábamos diciendo, que teníamos lo más fácil, lo que todos queremos, es que la función no sea paramétrica y que el i sí dependa de x. Que haya una dependencia, una variable dependiente y una independiente. Por lo tanto, yo al hacer girar esto para poder sacar la superficie va a ser 2pi por r, que es la función, por este mini corte que hay acá, que sería el ds, podríamos decirle, pero ese ds simplemente podríamos decir que entre dos puntos de la curva, y yo quiero calcular este ds, tendría el dx, el dy y el dx. Por lo tanto, me quedaría que ds cuadrado es igual a dx cuadrado más dy al cuadrado, ya lo habíamos hecho en la parte de derivadas. Y después podría sacar factor común de x y me quedaría 1 más de y partido en dx al cuadrado y afuera el dx. ¿Qué es esto? 1 más la derivada al cuadrado en raíz y todo eso por dx. Y ahí está. Entonces lo mismo, el área de revolución de esa superficie que estamos rotando es simplemente el 2pi por r y lo estamos sumando en ds. O en la forma paramétrica sería el 2pi por r, que no va a ser la función porque es paramétrica, entonces hay que calcular ese ρ,
por la derivada de ds en paramétricas, que también la habíamos calculado anteriormente. Y eso es todo. En caso de la forma polar, acuérdense que también podríamos dibujarlo todo esto en forma polar. Entonces el polar, acuérdense que lo importante de polar es que estamos centrados en el origen, que para cada punto, y puede ser que aquí todavía se complica, estamos rotando y tenemos un valor de r y un valor de teta. Entonces va a ser 2pi, pero vamos a sumar con ángulos, desde alfa hasta beta. Son ángulos los que estamos definiendo. ¿Ya? Que esa es nuestra referencia. Y va a ser simplemente el 2pi por r. Pero acuérdense que hay un factor por el medio de la curva polar, tanto para el eje X como el eje Y, en este caso con el seno de teta, la diferencia entre los dos ángulos, y nuevamente por el ds. Que en polar también lo habíamos visto, la derivada del término ds en coordenadas polares. Y eso. No hay más. La idea, como haciendo un resumen general, porque estas últimas clases son las más cortas que hay, es lo siguiente. Vamos a agregar una hoja. Y es que nosotros podemos tener una función. Esta función, si estuviera en cartesiano, es lo más fácil que hay. Y la podemos hacer rotar. Y van a haber dos opciones. O vamos a calcular el volumen del sólido completo, o vamos a calcular solamente la superficie. Si es el volumen, habían dos métodos. El de los discos y el otro era el de los cilindros. ¿Ya? Ahí de cada uno. Y si calculamos la superficie, es exactamente la misma idea que el de los cilindros. Pero la diferencia es que cuando calculamos el volumen, los cilindros, voy a dibujar como una esfera. No, esta esfera. Cuando yo calculo el volumen de esta esfera por cilindros, lo que estoy haciendo son cortes, pero llenando todo el volumen. ¿Ya? Y eso los voy a hacer rotar para obtener la forma del cilindro aproximadamente. Mientras que en la superficie el espíritu es el mismo, es la misma forma, pero solamente en el caso de la esfera, yo estaría calculando estos, voy a poner otro color no verde, estos mini cilindros. Y esos son los que hago rotar para obtener solamente la superficie. Mientras que en el otro eran cilindros grandes para obtener el todo. Esa es la diferencia entre el de sólido revolución y la superficie. Que yo quería abarcar todo el área y hacerla rotar. Mientras que en la superficie yo estoy barriendo solamente lo externo, el cascarón, y lo estoy haciendo rotar. Entonces son mini cilindros. Y como son mini cilindros, entonces son el ds. Estoy sumando en ds. Y por eso en las tres definiciones, en paramétricas, en cartesianas y en polares, tienen que saber la definición del ds. En polares, en cartesianas y en paramétricas. Pero en todos los demás, el 2pi por r se mantiene igual. ¿Ya? Hay un par de ejemplos que podrían ser perfectamente para que los puedan resolver. Ahora, respecto a las clases, solo nos quedaría una clase y nada más, que sería la clase de Pappus. Y en álgebra, si yo no me equivoco, nos queda una clase también, que es la de mañana. Pero yo por lo que entiendo hay un feriado, que no sé qué día cae. ¿Qué día cae el feriado de esta semana? El miércoles. El miércoles. Entonces vamos a hacer lo siguiente para terminar toda esta semana. Hoy día estamos a lunes, estamos con la de cálculo y nos queda una clase más de cálculo. Pero esa clase es el miércoles, que es feriado.
Por lo tanto, la última clase de cálculo la voy a tomar el jueves. ¿Ya? Y esto lo estoy anotando y lo estoy grabando para que las personas que no vienen a clase no tengan esa duda. El día jueves va a ser la última clase, la final, de cálculo. Y este martes, que es mañana, es la final de álgebra. Se termina, sí o sí los queda una clase. Entonces, esta semana, sí o sí, terminamos tanto cálculo como álgebra. En cálculo nos queda solamente Papus. Habíamos la semana pasada adelantado, junté las dos clases de sólidos de revolución, y ahí quedamos al día. Realmente no quedaríamos al día, pero como voy a utilizar la del día jueves que me está sobrando de álgebra, sí vamos a quedar al día en la parte de cálculo. Y en álgebra, que podríamos haber terminado la clase la semana pasada, recuerden que tuve un inconveniente, una reunión, por lo tanto queda fijada para mañana la última clase. Y con eso terminamos esta semana la parte del contenido. Recuerden que todas las clases son grabadas y ustedes las pueden ver libremente cuando ustedes estimen conveniente en el canal. Y sería eso, ¿ya? Esta parte, lo que hablamos hoy día, solamente de superficie, no es tan complicado si entendieron o ejercitaron la parte de sólidos. Por lo tanto, ¿con qué link se meten el día jueves? Muy buena pregunta. Métanse con la de álgebra, porque puede ser que alguien que no haya venido se meta con la de álgebra. Métanse siempre a los links que el día corresponde, por calendario. Si es martes, corresponde a álgebra, si es miércoles, convierte cálculo, y si es jueves, hay que meterse al link de álgebra. Solamente estoy avisando para que no se asusten que en esa clase de álgebra voy a hablar sobre cálculo, ¿ya? Pero métanse al link correspondiente de cada clase, ¿ya? Eso. Entonces lo estaríamos viendo mañana para terminar la parte de álgebra y nuevamente ahí voy a aplicar estos cambios por si alguien aparece, ¿ya? Y las clases son súper cortas, es lo último que va quedando. ¿Ya? Que les vaya muy bien y lo estaríamos viendo. Chao, chao. Nos vemos, profe. Que esté bien. También.